Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Martina y te doy la bienvenida a El Mundo en L. ¿Estás preparado para estudiar español de Latinoamérica? Comencemos. Recordá que si querés podés activar los subtítulos en inglés o en español. En el video de hoy tenemos pretérito perfecto simple o pretérito indefinido. Es el tiempo más usado en español, pero lamentablemente el más irregular. Veamos primero los usos. El pretérito perfecto simple, como dijimos, es el tiempo más usado. De acuerdo al país o la región, a veces el pretérito perfecto compuesto e ido se reemplaza por el pretérito indefinido, fui. Por ejemplo, en capital, en Argentina, es muy común usar el pretérito indefinido, pero en las provincias se utiliza más el pretérito perfecto compuesto. Y este tiempo se refiere a acciones puntuales en el pasado, sin duración, es decir, son hechos concretos y específicos. Veamos ahora la conjugación para los verbos regulares. Cantar, yo canté, tú vos cantaste, él, ella, usted cantó, nosotros cantamos, ustedes cantaron, vosotros cantasteis, ellos cantaron. Comer, yo comí, tú, vos comiste, él, ella, usted comió, nosotros comimos, ustedes comieron, vosotros comisteis, ellos comieron. Partir, yo partí, tú, vos partiste, él, ella, usted partió, nosotros partimos, ustedes partieron, vosotros partisteis, ellos partieron. Tenemos muchas irregularidades, pero igual que en el presente podemos dividir en grupos. Veamos el primer grupo. Estos verbos cambian a V, como tener, estar y andar. Tener tuve, estar estuve, andar anduve. El segundo grupo cambia a J y es uno de los grupos más famosos porque tiene verbos que se usan muchísimo. Decir y traer. Yo dije, tú vos dijiste, él, ella, usted dijo, nosotros dijimos, ustedes dijeron, vosotros dijisteis, ellos dijeron. Traer, yo traje, tú vos trajiste, él, ella, usted trajo, nosotros trajimos, ustedes trajeron, vosotros trajisteis, ellos, ellas trajeron. Y ahora tenemos un grupo que se divide en tres, que se refiere específicamente al cambio vocálico. En presente también teníamos un grupo con cambio vocálico. Si querés recordar esto, te dejo el link en la descripción. Y veamos entonces cuáles son estos casos. Pedir, yo pedí, tú vos pediste, él, ella, usted pidió, nosotros pedimos, ustedes pidieron, vosotros pedisteis, ellos pidieron. En el caso de poder, cambia de O a U en todas las conjugaciones. Pude, pudiste, pudo, pudimos, pudieron, pudisteis, pudieron. Y en el caso de huir, sucede algo similar a pedir. Cambia solo él, ella, usted, ustedes y ellos. Huí, huiste, huyó, huimos, huyeron, huisteis, huyeron. Como el primer grupo que cambia de E a I, tengo verbos como preferir, seguir, mentir, invertir, sentir, divertir, advertir, ver o venir.
Y venir es todo irregular. Yo vine, tú vos viniste, él vino, ¿sí? Como el segundo, que cambia de O a U, tenemos morir y dormir. Y como el tercer grupo, que cambia de I a Y, tengo leer, concluir, construir, oír, incluir, poseer, caer. Vean que en este grupo no hay terminación en ar. Y tenemos otro grupo que cambia de ab a up, como saber y caber. Caber es un verbo que suena súper raro. Supe, supiste, supo, supimos, supieron, supiste y supieron. Y caber, cupe, cupiste, cupo, cupimos, cupieron, cupisteis, cupieron. Caber suena a Cupido, pero significa entrar en un lugar. Por ejemplo, mi libro cabe en mi mochila, ¿sí? Y veamos otro grupo más. Este también se puede dividir en tres y se refiere a consonantes. De C cambia a que, como tocar, toqué. De ga cambia a ge, como pagar, pagué. Y de Z a C, como empezar, empecé. Esto sucede solo en la primera persona del singular y todo el resto es regular. Como sé a qué, tenemos atacar, aparcar, buscar, empacar, sacar, educar, secar. Como G a G, regar, plegar, abrigar, apagar, castigar, pegar, despegar. Y como Z a C, cazar, rezar, avanzar, cruzar, rechazar, empezar, gozar, lanzar. Por último, hay un grupo de verbos que no tienen una regla específica, pero igualmente son muy importantes. Así que veamos. Ser e ir en el pretérito indefinido es el mismo verbo. Fui, fuiste, fue, fuimos, fueron, fuisteis, fueron. Haber, hube, hubiste, hubo, hubimos, hubieron, hubisteis, hubieron. Dar, di, diste, dio, dimos, dieron, disteis, dieron. Hacer, hice, hiciste, hizo, hicimos, hicieron, hicisteis, hicieron. Y también tenemos, por supuesto, expresiones temporales, porque por más que esto se refiera al pretérito, el pretérito indefinido en particular se refiere a hechos concretos sin duración. Entonces hay unas expresiones que son específicas de este tiempo. Por ejemplo, ayer, anteayer, el otro día, el mes pasado, el año pasado, hace un mes, hace una semana, esta mañana, etc. Y para terminar, como siempre, un ejercicio para practicar todo lo visto. Tenés que completar los verbos para armar el diálogo entre dos amigos. Veamos las soluciones. Hola Luciano, ¿qué hiciste ayer? Ayer fui al museo y después vi una película. ¿Y vos? Yo cociné una pizza y después estuve un rato en la computadora. ¿Sí? ¿Cómo fue? Espero que bien. Bueno, no olvides suscribirte y si querés podés dejar más ejemplos en los comentarios. Te veo la próxima. Chau.